La entrevista a la carta. Buenas tardes, viceministra. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos los radioescuchas. Gracias nuevamente, viceministra. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra la violencia contra la mujer. Sin embargo, en nuestro país es alarmante revisar las cifras de femicidio. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre pasado ya se han registrado 272 mujeres que han perdido la vida, o de forma más correcta, les han arrebatado la vida en crímenes violentos por razones de género. Viceministra, cuéntenos qué se está haciendo para cambiar esta realidad que afecta tanto a nuestra sociedad. Efectivamente, María del Carmen, son cifras que no deben dejar de escandalizarnos en ningún momento. Son cifras que nos deben sensibilizar y son cifras que están siendo totalmente tomadas en cuenta a la hora de dirigir, a la hora de tomar decisiones e implementar políticas públicas en todo el territorio nacional. Recordemos que en septiembre del 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció un paquete de medidas necesarias para fortalecer justamente la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer. Esto lo hizo en presencia de 33 mujeres representantes, autoridades de distintos ministerios y carteras de Estado. Y en esta disposición del presidente de la República, principalmente, se instruyó que a nivel nacional se instalen mesas de diálogo, mesas de prevención de violencia en contra de la mujer, para que justamente potenciar, no duplicar de ninguna forma el Sistema Nacional de Prevención de Violencia, que ya existe y que está estructurado por más de 22 instituciones a nivel nacional. Desde el Ministerio de Gobierno quiero reportar que todas nuestras gobernaciones, incluido el Consejo de Galápagos, han realizado mesas de diálogo y mesas con enfoque total en la prevención de violencia y con la articulación y participación con organizaciones de mujeres, federaciones, con observatorios, con otras funciones del Estado. Se han trazado puentes importantes con gobiernos autónomos descentralizados, que son justamente quienes conocen, que pueden ejecutar actividades a nivel territorial. Aparte y adicional a toda esta agenda planteada, quiero decir que hay otras medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional en todo el marco y con la intención total de fortalecer el sistema de prevención de violencia en contra de la mujer. Hay buenas noticias y el día de mañana se va a presentar justamente a la ciudadanía y a todas las instituciones el registro único de violencia. Un sistema, una plataforma importante que no va a ser otra cosa sino unificar el historial y a mezclar y a consolidar en una ficha única datos de violencia que van a servir para focalizar política pública a nivel nacional y también van a permitir que evitemos en la medida de lo posible la revictimización de las mujeres que hoy en día tienen que ir en algunas instituciones, ya menos, pero tienen que ir de institución en institución repitiendo una versión o repitiendo actos que definitivamente pueden caer en una revictimización. Ahora usted lo dice, se están llevando a cabo estas medidas, estas mesas, de diálogo, de prevención. Hay un sistema que ya se encuentra implementado, se está trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, que obviamente son los que están más cercanos a los ciudadanos. Pero ¿cuándo empezamos a ver cambios, viceministra? Porque como ciudadanos nos preocupa ver. Usted lo decía, son cifras que no deben dejar de preocuparnos, pero también aspiramos a que esas cifras empiecen a disminuir. El año pasado, el 2021, fue declarado como el año más violento y ahora estamos superándolo. O sea, en el año 2021 fueron 197 casos, en este ya lo estamos superando de largo. Es decir, están bien las mesas de diálogo, pero queremos ver más
acciones concretas? Usted nos ha dicho esto del registro único de violencia, lo cual sí, sin lugar a dudas es una buena noticia, pero también empezar a ver en el tema educativo, por ejemplo, cómo empieza a cambiar, porque ahí sí definitivamente hay que trabajar de manera interinstitucional. Estamos hablando de un mal que afecta a toda nuestra sociedad. Efectivamente, la prevención y el desnaturalizar actos que probablemente durante años las mujeres, los hombres, niños, niñas han podido ver como normal, creo que son pasos importantes y tienen que hacérselo, es un proceso que tiene que lograrse desde la primera infancia. Estos son parámetros que están siendo tomados en cuenta por parte de la cartera y el ente rector de educación, y es un trabajo, María del Carmen, transversal, que va desde el sistema de salud, con la atención que deben recibir niños y niñas, que va en el sistema de inclusión económica y social, con la atención que se tiene que dar a grupos vulnerables, que va también en el sistema, por ejemplo, para personas privadas de la libertad, y por supuesto estamos hablando del sistema educativo. Desde el gobierno nacional, y esto no es, creo que no es ninguna sorpresa las medidas que se deben tomar, María del Carmen, y estamos conscientes que hay agendas claras que deben consolidarse, y en ese sentido está trabajando con total decisión política el presidente de la República, Guillermo Lasso. Se están implementando procesos importantes que van a verse cristalizados en la disminución de cifras. Me siento muy optimista con aquello. Estamos trabajando en la apertura de más centros violetas. Se está trabajando también, recordemos que a través de un decreto ejecutivo el presidente de la República declaró como prioridad nacional el tema de la prevención de violencia en contra de la mujer. Estamos realizando a nivel institucional, hay una gran masa que trabaja en sector público, y estamos en una cruzada completa con medidas de prevención y capacitación a nuestros funcionarios, particularmente que el Ministerio de Gobierno estamos trabajando en la implementación de un protocolo para prevenir el acoso laboral con connotación sexual. Y son aquellas medidas, María del Carmen, que no deben verse de manera aislada, sino que forman parte de toda una estrategia nacional por disminuir justamente casos de violencia, por prevenir, y ojalá en algún momento podamos hablar de la erradicación de violencia en contra de la mujer en nuestro país. Esperemos que sí, que entre esas acciones que se tomen se eviten pues esos patrones de conducta discriminatoria que lo vemos en todas partes, ¿no? Es decir, no solamente en el ámbito en el ámbito social, en la familia, sino también, usted lo decía hace un momento, en el ámbito laboral. Es algo que está seriamente instituido aquí en nuestro país. Ahora, viceministra, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que denuncian violencia física, psicológica, abuso sexual? Usted hace un momento hablaba acerca de esta revictimización de las mujeres, y justamente sobre eso hemos visto, por ejemplo, también hay cifras alarmantes. En los 10 primeros meses, más de 27,000 mujeres han hecho estas denuncias, tomando en cuenta que muchas ni siquiera llegan a denunciar. ¿Cuáles son las medidas de protección inmediata para esas mujeres que llegan a realizar estas denuncias, que sobreviven, son sobrevivientes de estos abusos, de estos maltratos que sufren? ¿Qué acciones se toman? Porque a veces la justicia parece indiferente. Efectivamente, María del Carmen, desde el Ministerio de Gobierno coordinamos el trabajo en gobernaciones, y de ahí las unidades más pequeñas geográficas, que son las jefaturas políticas y las tenencias. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, existe la facultad y la atribución de las tenencias políticas, que son instancias territoriales rurales, para otorgar medidas administrativas de protección inmediata para detener la violencia en contra de la mujer, las denominadas MAPIs. Nosotros estamos a cargo del monitoreo de estos mecanismos legales que se entregan justamente sin tener un patrocinio legal. Son medidas de carácter inmediato, provisional, que se otorgan justamente cuando hay una denuncia, cuando hay el riesgo de la vulneración de derechos en contra de la mujer. En ese sentido, estamos nosotros haciendo todo lo posible por informar a las ciudadanas que tienen el derecho de tener este tipo de medidas, y lo que va a hacer esta medida justamente es crear una protección legal, y va a dar una atención inmediata en caso de que la persona que está justamente amenazando la integridad de la persona se acerque a la mujer.
Existen distintos tipos de violencia y esto es importante resaltarlo, María del Carmen. Usted detallaba algunas, porque la violencia puede ser física, correcto, puede ser psicológica, sexual, puede ser económica. Las mujeres pueden ser también abusadas y amenazadas con ser alejadas de su familia, por ser, porque se las bote, se las quite, se las retire de sus hogares. Simbólica, violencia también, la ley también determina violencia gineco-obstétrica, por eso también hay que trabajar en el sistema de salud. Hay distintos tipos de violencia que deben ser conocidos por la mujer. Las niñas deben conocer qué es violencia, qué es acoso, desnaturalizar estas formas, y en eso estamos trabajando a nivel transversal en todo el gobierno nacional. Por eso hay que actuar desde la educación, eso es importante tomar en cuenta. Usted hablaba hace un ratito de el monitoreo de los mecanismos legales, la protección, etcétera. Sin embargo, de estos casos de femicidios que se han registrado hasta el momento, muchos de ellos ya habían reportado esos antecedentes de violencia. Los datos que yo tengo son de 40 personas y hasta algunas pues tenían boletas de auxilio, pero no se hizo ese monitoreo tal vez del que estamos hablando, porque finalmente terminaron siendo asesinadas. Entonces, eso, viceministra, genera esa desconfianza justamente, y el por qué las mujeres no denuncian es por esto, por estos datos que tenemos. Es comprensible, María del Carmen. Yo siento y creo que todas las mujeres y las familias, cuando escuchamos este tipo de cifras, este tipo de referencias, no podemos sentir otra cosa sino frustración. Pero quiero dar el mensaje claro. El gobierno nacional está adoptando medidas decididas para que esta realidad cambie. No son medidas aisladas y queremos que esa cifra tan dura que usted está compartiendo en este momento, porque es una cifra durísima claro, para nuestras niñas, para mis hijas, para nuestras hermanas, para nuestras familias. Son cifras que deben enternecer a la sociedad entera. Y estamos trabajando para aquello. Queremos que en los próximos meses la realidad sea distinta. Desde trabajar en el fortalecimiento institucional, hay un anuncio del presidente de la República con fortalecer la institución del Ministerio y convertir a la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de la Mujer. Que esto no simplemente va a ser cambiar el nombre a un edificio, no. Se trata de un abanico de posibilidades distintas, de poder operar con mayor eficiencia, institución, en todas partes y en varios ángulos que ahora mismo no se lo está haciendo. Tenemos mucho optimismo respecto a que este va a ser un proceso que va a fortalecer la institución y que vamos de la mano con el Registro Único de Violencia, con más casas de acogida, con capacitaciones a nivel del sector público y animando a las instituciones privadas para que también realicen estos procesos de capacitación, con la inserción de componentes de prevención en nuestra niñez, en nuestra primera infancia. Son medidas que van a dar resultados, María del Carmen. Que así sea, viceministra. Confiamos en esas palabras de ánimo que usted da, esperando pues todos los ciudadanos ver cómo se reducen esas cifras tan alarmantes que logramos ver hasta el momento, que se haga algo, que haya una transformación de la sociedad desde que son pequeños los niños, de un tema educativo, es importantísimo. Y tomar en cuenta también algo de las graves repercusiones que significa, por ejemplo, esto para nuestra sociedad. Los cientos de niños que quedan en la orfandad. Esto ya es un círculo vicioso. Nuevamente, pues, gracias a Ana Changuín. Ella es viceministra de Gobernabilidad, por habernos acompañado en este espacio, viceministra. Gracias, María del Carmen. Un saludo para todos y de verdad agradezco que este tipo de temáticas se aborden con la sensibilidad que hace falta, y que los radioescuchas se interesen también por el sistema de prevención que estamos nosotros implementando. Que así sea. Que tenga una muy buena tarde. Buenas tardes.